Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar pues sobre lo que probablemente todos tememos, ¿verdad? Y lo que ustedes como médicos, cuando nos llega la paciente a nosotros, pues desearíamos que esta paciente tuviera todas las posibilidades de llegar a una curación. Y esto va a depender de la etapa en la cual se encuentra la enfermedad. A través del tiempo ha habido muchos avances en el tratamiento multidisciplinario del cáncer de mama. Al final vamos a ver o vamos a responder la pregunta que todos nos hacemos. ¿Hay esperanza para el cáncer de mama o todas las pacientes fallecen? Ya lo vimos, es una enfermedad que no la podemos obviar, es una enfermedad endémica y que al contrario, en lugar de ir disminuyendo los casos van a ir aumentando por la detección temprana. Pero hay esperanza. Segundo caso en detección, pero quinto caso en mortalidad. ¿Qué significa eso? Se diagnostican más, pero se mueren menos. Cáncer de mama, una tercera parte va a fallecer. Cervix, la mitad va a fallecer. Entonces, tenemos que cáncer de mama, detección temprana, es bastante probable que la paciente esté viva de aquí a unos 5 años. Factores no modificables, no podemos hacer nada. Ya por ser el hecho de nacer mujer, ya tienen el riesgo en toda su vida de 12.8%, que es lo que dicen, 1 de cada 8 mujeres va a tener riesgo de cáncer de mama. Pero ya hablaron de factores que se pueden modificar, y en este caso la obesidad puede ser un punto importante en el cual debemos de poner atención, y que ustedes, por el factor de riesgo que le vamos a sacar en la historia clínica inicial, debemos de hacer inferencia en si tiene o no familiares en primer grado con cáncer de mama, si la paciente nunca ha tenido hijos, si la paciente tiene una obesidad mórbida, una obesidad, un sobrepeso mayor, un índice de masa corporal arriba del 30%, eso está directamente relacionado con padecer cáncer de mama. Entonces, si nosotros vemos los factores de riesgo de esta paciente, podemos hacer inferencia en si esta paciente necesita o iniciar los tamizajes a los 40 años con una paciente de riesgo bajo, o una paciente que necesita iniciar sus tamizajes antes de los 40 años. Por ejemplo, una paciente que ha recibido radiación, linfoma, radiación a la parte torácica, esa paciente no es una paciente de bajo riesgo, es una paciente que tiene 4 veces más riesgo de padecer de cáncer de mama. Ejemplo, una paciente 21 años con antecedente de un sarcoma de partes blandas a nivel de cuello a los 11 años, pero cuando llega a la clínica viene con una masa. 3 veces ha consultado la paciente y los médicos que la habían visto con anterioridad le habían dicho: son cambios cíclicos de tu menstruación. La paciente no se queda tranquila, dice: esto que me está sucediendo en la mama no es normal. Consulta a un cuarto médico y se palpa un área de sistematización, endurecimiento de la mama, cuadrante superior externo de la mama derecha. Esta paciente necesitaba un estudio de imagen que iniciamos con ultrasonografía y que posteriormente se le hizo una mamografía diagnóstica también. En los 2 estudios, masa de 4 centímetros, y al hacer la historia clínica tenía antecedentes de que la mamá había fallecido de cáncer de mama bilateral, que el papá había fallecido de cáncer gástrico, que las 2 tías habían tenido cáncer de mama. Entonces es una paciente completamente de alto riesgo, 21 años, que se le tuvo que hacer su test genético, y llegó con la abuelita y dijo: no, doctor, yo he pasado el cáncer, un sarcoma, yo necesito que se me haga un manejo más agresivo, porque genéticamente ella estaba predispuesta a tener tipos de cáncer, como por ejemplo cáncer ovárico, cáncer de mama, sarcomas. Ya vamos a ver que tiene relación con una enfermedad que se llama de síndrome Fraumeni. Entonces, esto es lo importante que se lleven. Factores de riesgo, qué pacientes son las que vamos a esperar hasta los 40 años y qué pacientes deben de ser tamizadas antes de esa edad.
Ya hablamos de la mamografía, está completamente la medicina basada en evidencia, dice que es el único estudio que ha bajado la morbimortalidad de cáncer de mama. En cuanto, algunos estudios hablan de 31%, otros estudios hablan de un 24%. Puede alcanzar la tasa, bajar la tasa de mortalidad hasta un 35%, medicina basada en la evidencia. Este estudio se realizó en el Centro de Patología Mamaria en México, se llama FUCAM, y gracias a Dios pues ellos tienen datos de dónde obtener este tipo de gráficas, y en la cual se comparó hacer una mamografía de pesquisa, esta mamografía de tamizaje. ¿Qué significa mamografía de tamizaje? Arriba de los 40 años, empezar su mamografía, o hacer una mamografía diagnóstica. Esto es cuando la paciente ya se palpó alguna alteración a nivel de la mama. Y sorpresa, los estadios más tempranos, si se fijan, este rosado es de tamizaje, etapa 0, cáncer in situ, etapa 1 y etapa 2, eran los más frecuentes diagnosticados en las mamografías de tamizaje. En las mamografías diagnósticas, ya la gráfica habla por sí mismo, todos los estadios localmente avanzados. Y esto está relacionado, ¿verdad? Fíjense bien, una P significativa con la morbimortalidad y la supervivencia global. Las de pesquisa tenían más supervivencia global que las pacientes que fueron diagnosticadas con una mamografía diagnóstica. La mamografía diagnóstica se puede hacer a cualquier edad, ¿verdad? Que se vaya eso claro, mamografía diagnóstica y mamografía de tamizaje. La ultra es un estudio de complemento, pero se ha detectado en base a la medicina basada en la evidencia 2008 que puede detectar aún más diagnósticos de lesiones que están ocultas por medio de mamografía. Entonces, es un estudio complementario, no se debe utilizar para tamizaje. Y la resonancia magnética, ya que mencionaron por ahí, ¿verdad?, ya tiene sus implicaciones. Esta paciente que les estoy comentando era una paciente y se le realizó, ¿verdad?, una resonancia magnética, porque son pacientes de 21 años que la mamografía puede estar un poco limitada y que tenía factores de riesgo que evitaban que en algún momento de su vida iba a padecer de cáncer de mama. Entonces, fíjense bien, pacientes, mutación BRCA, parentesco en primer grado, esta paciente tenía la mamá con cáncer de mama bilateral, alto riesgo y en la premenopausia. Riesgo de 20% definidos por modelos dependientes de historia. Historia de radiación, ella tenía historia de radiación. Paciente con síndrome de Li-Fraumeni, que es lo que ella tiene, ¿verdad? Y paciente con síndrome de Cowden o otro tipo de enfermedades congénitas. Y cuando ya hay diagnóstico, tiene sus especificaciones. Aquellas son pacientes de alto riesgo y si ya tiene diagnóstico de cáncer, ¿para qué nos puede servir? Para descartar que no solamente sea un foco, sino varios focos para decidir manejos, ya sea conservadores o manejos que tienen que ir implícito una mastectomía completa. Tamizaje en pacientes jóvenes, neoadyuvante, en ver respuesta. Si el tumor antes tenía 5 centímetros, se le dio quimioterapia previo a la cirugía y ver respuesta objetiva. Si esta paciente puede ser candidata a un tratamiento conservador o en aquellos casos que solo aparece la enfermedad a nivel axilar. Axila y la mamografía está negativa, esto nos obliga a hacer un diagnóstico de un primario no conocido en la mama. Y el único estudio, ¿verdad?, si en dado caso la mamografía no es o es limitada por el tejido denso, es la resonancia magnética. Ya hablamos de técnicas de biopsia, antiguamente se les hacía punción, se les hacía CAF y con eso actualmente no es posible dar un tipo de tratamiento. Ejemplo, puede ser una hiperplasia con atipia y salir positivo a malignidad. No es diagnóstico y podemos ver la sensibilidad, que es el diagnóstico de malignidad, que la sensibilidad con biopsia con aguja gruesa es más del 95%. ¿Para qué se dejan los CAF o los PAF o la punción con aguja fina? En aquellos casos que hay una alta sospecha de que los ganglios axilares tienen enfermedad. Ahí, como está cerca, por ejemplo, el vaso de la vena axilar, es muy de alto riesgo tomar una biopsia con aguja gruesa. Ahí es donde se utiliza la cuestión de la punción con aguja gruesa. Y pues si ya todos los estudios que hemos realizado por medio de biopsia con aguja gruesa no son concluyentes,
pues como último eslabón es la biopsia quirúrgica. Si no es posible tomar una biopsia o si la paciente ya se toma una biopsia y no nos dice que es una neoplasia maligna. Esta lámina la traigo porque todo, y eso no ha cambiado, desde 1970, 1980, el estadio de la enfermedad sigue siendo factor pronóstico per se, ¿verdad? Entonces tenemos que, cuando nosotros ya palpamos por medio de nuestros dedos una lesión, la lesión ya tiene 2 centímetros, ¿verdad? Y para fines estadísticos ya tenemos por lo menos una etapa 2A. Ahí tenemos, ya tiene forma, ya tamaño de un limón, pues ya estamos hablando de enfermedad localmente avanzada, hasta llegar a una ulceración, a una retracción, y eso pues lastimosamente estamos hablando de una etapa 3B, que los factores de pronóstico son bajos, hasta una enfermedad metastásica. Debemos de detectar pacientes en enfermedad temprana. Hasta 1700, 1900, todos los tipos de cánceres se les daba el mismo tratamiento. Ya vamos a ver la cronología, a todos se les metía en una sola bolsa terapéutica y teníamos una variante de pacientes de evolución, unas que nunca recurrían, otras que recurrían a los 5 años y otras que recurrían a corto tiempo después de haber finalizado su tratamiento, ya sea quirúrgico o de quimioterapia. Entonces faltaba una información. Teníamos el nombre de la enfermedad, que si era un carcinoma canalicular infiltrante o con sus respectivas variantes, o era un lobulillar, pero faltaba algo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué unas pacientes no recurrían y por qué unas tenían larga sobrevida? Y era porque había una heterogeneidad en el cáncer de mama. Actualmente estamos hablando dentro del cáncer de mama de diferentes patologías, de diferentes evoluciones. Y dentro de ellos tenemos que hay 4 tipos de enfermedad molecular. Esto lo dice el patólogo, esto lo saca del tejido de la biopsia que se hizo en el momento del diagnóstico. No se hace por medio de sangre, sino que se realiza al tejido neoplásico. Y ahí tenemos 4 niveles, luminal A, luminal B, HER2 y el basal light, que lo conocemos actualmente como triple negativo. En el orden de menor agresividad a mayor agresividad. Teniendo esta información, teníamos más datos para saber dar una terapia dirigida. A quienes ser más agresivos, a quienes dar ciertos tipos de medicamentos y a quienes solamente con la vigilancia tenían. Y así tenemos que, gracias a Dios, en el 70% de los casos tenemos receptores hormonales a nivel del núcleo. ¿Qué es lo que pasa? Estos receptores están en las células mamarias y son dependientes de hormonas. ¿En qué pacientes vemos esto? En las pacientes posmenopáusicas. Toda su vida pasaron bajo estimulación hormonal y al final una célula pues sufrió las mutaciones y tiene receptores hormonales de estrógenos y receptores de progestágeno. 70% el de mejor pronóstico, gracias a Dios. De ahí tenemos los que son receptores hormonales positivos, pero tienen un factor que se llama factor de crecimiento epidérmico. Y hasta el 2010 no se tenía este dato. Ya vamos a ver el boom que tuvimos en el 2010 para manejo de este tipo de pacientes. Y estas eran las pacientes que a corto plazo, 2 meses, 3 meses, recurrían localmente o a nivel pulmonar. Tenemos los HER2 enriquecidos, que es 10%, y todavía el dolor de cabeza del tratamiento sigue con los triple negativos, que estos no tienen ningún tipo de receptor. Entonces, las limitaciones del tratamiento pues se ven en que el paciente puede tener más riesgo de recurrencia. Y en base a esa clasificación, ¿verdad?, podemos tener también ya la supervivencia, ya no solamente el factor de la etapa de la enfermedad cuenta, sino el perfil molecular. Y ahí tenemos que, ¿verdad?, además de la estadificación, vemos que de la etapa que está en rojo, de la etapa 2B en adelante, la sobrevida es baja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Detectarlos en una etapa temprana. Y si se fijan, va
en una misma línea recta, el tratamiento puede ser inclusive hasta curativo. Y en base a los receptores, tenemos que el triple negativo, que es el más agresivo, casi la mitad de las pacientes no van a estar vivas a los 5 años de seguimiento. Los receptores hormonales positivos, de 10 pacientes, 9 van a estar vivas, ¿verdad? Entonces el tratamiento se ha venido mejorando. Como ya mencionaron, es un manejo multidisciplinario. No solamente una persona va a ver a la paciente y podemos tener varios estandartes de tratamiento. Dentro de ellos, lo quirúrgico, la quimioterapia, radioterapia, bloqueo hormonal, anticuerpos monoclonales, que es el boom del 2010, y actualmente todo se va dirigido a lo que es la inmunoterapia hacia los cánceres que son triple negativos. Esta es la historia, ¿verdad?, que hemos tenido desde la creación, ¿verdad?, de Bateson en 1896, que dijo: estas pacientes que tienen cáncer de mama, quitándole los ovarios, tienen mejor sobrevida que aquellas que conservan los ovarios. Y ahí implícitamente estaba documentado que el cáncer de mama, en la mayoría de los casos, llevaba implícito la producción hormonal. Entonces, vemos el avance en la prevención. Ya vimos que la prevención puede ser, en la prevención secundaria, ya está documentado la mamografía desde 1980 a la fecha como método, el único método que puede reducir la mortalidad. Tenemos la creación, ¿verdad?, con la formulación del genoma, del ADN, se formuló un test para detectar aquellos cánceres que son genéticamente positivos. Y aquí tenemos lo que es el BRCA1 y BRCA2, en los cuales aquellos pacientes de cáncer de mama temprano, 35 años, 20 años, 25 años, o cáncer de ovario a temprana edad, este test es importante que se realice. Todos hemos oído del fenómeno Angelina Jolie. Ella se lo hizo, salió positivo, su mamá había tenido antecedentes de cáncer, entonces ella se hizo una profilaxis antes de padecer del cáncer de mama o cáncer ovárico. El tamoxifeno, como ya mencionaron, ¿verdad?, es importante para aquellas mujeres que tienen alto riesgo, tienen hiperplasias con un familiar en primer grado, ¿verdad?, y que necesitan una terapia profiláctica. El tamoxifeno en el 2000 se autorizó para darse como tratamiento de prevención. Y otra cosa importante, a partir del 2000 se iniciaron estudios con respecto a realizar pruebas genómicas y ver qué tipo de pacientes se iba a beneficiar de no recibir quimioterapia y aquellas pacientes que sí se iban a beneficiar de recibir quimioterapia. Entonces, todo esto es en base a la prevención. Y las plataformas genómicas, estamos hablando de MammaPrint, de Oncotype, de MyRisk, todas esas pruebas genómicas que están ayudando también para detectar y conocer más el cáncer. El exemestano también ya se autorizó para el riesgo de pacientes posmenopáusicas, tamoxifeno premenopáusicas, exemestano para posmenopáusica. Vamos en el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico ha venido evolucionando desde una radicalidad hasta ser bien conservador. ¿De qué depende de esto? De todas las personas que están en relación con las pacientes, de aquellas personas que indican su mamografía de tamizaje. Desde 1894 Halsted dijo que lo mejor era, estamos hablando de 1894, recordando que en 1950 se crearon los primeros antibióticos con las penicilinas, y en aquel momento decía Halsted, definitivamente la paciente con cáncer de mama se necesita quitar todo lo posible para dejar libre la enfermedad y que no tenga complicaciones infecciosas en el posquirúrgico. Esta teoría, luego en 1970, estamos hablando de bastante tiempo, ¿verdad?, casi 100 años que se hizo la mastectomía, se empezaron a ver por qué quitar toda la mama, por qué hacer muy agresivo, por qué quedar con una imposibilidad de mover el miembro. Sí, es posible realizar manejos menos agresivos. Y es hasta
que en 1980 que la cirugía conservadora se incorpora a nivel del tratamiento quirúrgico y, muy importante, 1990, además de ser bastante conservador, de quitar un cuadrante de la mama, quitar los ganglios axilares por medio de 2 incisiones, decía, ¿por qué hay que quitar todos los ganglios de la axila? Sí, ya vamos a ver la teoría, si quitamos uno y vemos que este no está afectado, no es necesario hacer la disección axilar completa a partir de 1980. Y aquí vemos las primeras pacientes sin anestesia, ¿verdad? Y prácticamente la mayor cantidad de pacientes fallecían, no de la enfermedad, sino del procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Y aquí mencionaba William Halsted, que es el padre de la cirugía a nivel de cáncer de mama, eliminar los tejidos sospechosos de cáncer de mama en una sola pieza para evitar la infección de la herida. Es hasta Keynes, en 1970, que se empezó a realizar los manejos conservadores, ya no tener esto, sino que hacer procedimientos menos invasivos. Y todavía se hacen mastectomías, no por el hecho de que no se pueden hacer manejos conservadores, sino depende de la etapa de la enfermedad. Hay pacientes, las imágenes que mostraron anteriormente, son de nuestro tiempo, son de hoy, de 2018. Llegan las pacientes con esa cantidad de enfermedad. Y la cirugía conservadora se realiza cuando la lesión está puntual y, ¿verdad?, los ganglios pues no son altamente sospechosos de malignidad. Y la otra cosa que va de la mano del otro tipo de tratamiento que va a necesitar. Ejemplo, si la paciente o el equipo de tratamiento no cuenta, por ejemplo, con radioterapia, no podemos exponer a la paciente. Entonces hay que realizarle su mastectomía mejor, aunque sea enfermedad temprana, pequeña, con ganglios negativos. Si la paciente no tiene la posibilidad de accesar a una radioterapia, no tiene sentido dejar la mama. ¿Por qué? Porque manejo conservador va de la mano al recibimiento de radioterapia. Entonces, lastimosamente en el sistema de salud debemos de pensar en eso, no debemos de pensar en si lo estético predomina más que el tratamiento. Tipos de mastectomía, ¿verdad? Se ha venido de esta hasta la mastectomía ahorradora de piel con colocación de implante inmediato, ¿verdad? Entonces hemos venido evolucionando de una forma adecuada y que las pacientes puedan tener una gama de soluciones para la resolución de su enfermedad. Manejos conservadores. Aquí tenemos una enfermedad de Paget, ¿verdad?, a nivel de pezón, pero también tenía unas microcalcificaciones sospechosas. Ella pues solo se resecó a nivel del pezón y se hizo la cuadrantectomía. Ella está actualmente en una sobrevida libre de enfermedad. Paciente en el cuadrante inferior interno de la mama derecha, se hizo una incisión en el pliegue mamario, se conservó la mama y pues ha tenido una buena evolución. El brazo, con qué facilidad lo mueven, y este también, ¿verdad?, es otro tipo de manejo conservador. Acá no hablamos de ganglio centinela todavía, pero quiero explicarles en qué consiste, en qué se basa el ganglio centinela. El ganglio centinela es la cirugía más mínimamente invasiva con respecto al cáncer de mama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre se ha creído, y es así, que con la disección axilar se controla la enfermedad, que con la disección axilar nos da valor pronóstico y que con la disección axilar nos dice el tipo de tratamiento. ¿Qué pasa con la implementación de los tamizajes? Que cada vez se detectaron enfermedades de 0.5 centímetros, 1 centímetro, y entonces este tipo de enfermedad casi nunca dan enfermedades metastásicas a la axila. Con este advenimiento del tamizaje, pues vemos que era tan factible de someter al paciente a un procedimiento tan agresivo para controlar la enfermedad si la mayoría de los ganglios salían negativos, y ahí vemos que el linfedema, no sé si alguien ha visto una paciente con un linfedema de miembro superior, es una situación de una calidad de vida que no es adecuada, ¿verdad? Y más si se están detectando pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en los 40, 50 años, son pacientes que son productivas todavía. Entonces el linfedema, si se hace una mastectomía radical y se vacía a nivel axilar, es del 13%, y si no se le quitan los ganglios es mínima.
se puede haber una lesión del nervio, una disfunción del hombro, una disminución de la calidad de vida. Entonces se formula la teoría. Las células malignas se van primeramente a un primer relevo ganglionar. Si detectamos ese ganglio donde se van por primera vez las metástasis, la hicimos. Si ese ganglio sale negativo, no hay necesidad de quitar. ¿Cuántos ganglios habrán acá? Como 60, 50. No vamos a tener que quitar todos los ganglios. Entonces, la teoría era colocar algún tipo de solución acá que migrara hacia el ganglio, y si ese ganglio estaba negativo, fascinante, no se le realiza el procedimiento quirúrgico. A partir de 1998 hasta 2005, del 27 a 66% a nivel de Estados Unidos ya se estaba realizando el ganglio centinela. Acá todavía no, ¿verdad? Después vieron que el ganglio centinela era una técnica que se podía replicar con los mismos resultados. Encontrar más del 95% de los ganglios centinela y con un falso negativo menos del 10%. En base a estos datos, a nivel internacional, es que se da la validación. ¿Qué es la validación? Esta técnica funciona, pero la validación significa si en los otros países, con la tecnología que tenemos, podemos realizarlo. Y la validación lo que dice es, se tienen que hacer alrededor de 20 a 30 procedimientos que cumplan con esas características, encontrarlo en el 95% o más de los casos con una tasa de falsos negativos menor del 10%. Si cumplimos con eso, la institución, el centro donde se realiza el ganglio centinela está validado para realizar y no tiene un riesgo el paciente de, si se le hace el procedimiento, de una recurrencia a corto plazo. ¿Qué pacientes son los que se les realiza este procedimiento? Cáncer in situ. Cáncer in situ, aquellos que son bastante voluminosos, que hay posibilidad del 10% de encontrar invasión, microinvasión a nivel de esa lesión, y que cumpla con todos estos criterios. Pero también los cánceres de mama que no se les ha realizado una cirugía diagnóstica extensa, y por eso se vuelve importante, y regreso hacia atrás de lo que le he dicho, hacer el diagnóstico, si es una enfermedad temprana, por mínima invasión, con la aguja. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos todo un cuadrante, los conductillos, que son los ganglios linfáticos, donde se va la linfa, se cortaron. Pacientes que se les ha quitado una cirugía extensa y que diagnosticaron un cáncer, ya no son candidatas a este tipo de procedimiento, porque todo el drenaje linfático se ha cortado. Entonces, si ya la paciente viene con ese dato y teníamos una lesión pequeña, ya lastimosamente ya no se le puede salvar los ganglios. Hay que hacer una cirugía radical a nivel axilar. Por eso es importante hacerlo por mínima invasión. Tumores invasores no mayores de 4 centímetros y tumores multicéntricos también actualmente, antes era contraindicación, pero actualmente se vio que se puede realizar. Y todos los criterios de exclusión, cirugía reciente, como ya dije, extensa, cáncer inflamatorio, es cuando aquella mama está roja. Pacientes jóvenes, posparto, examinémosle las mamas. Esa paciente tiene alto riesgo de padecer de un cáncer inflamatorio o una etapa 4, un T4. Entonces, en el estudio de validación, y esto ya se hizo, gracias a Dios ya lo tenemos aquí en El Salvador, ¿verdad? Todo empezó con un sueño en el 2012 de que las pacientes no era necesario poder realizar la disección axilar. Entonces, con ese objetivo, pues, se hace la validación y todas las pacientes con ganglios positivos, biopsia por congelación, se les hacía la disección axilar. Aquellos que salían negativos también se les hacía disección axilar, con el objetivo de ver si quitamos el ganglio y aparece que en la disección axilar completa están ganglios positivos, no funcionaba el método. Hasta el momento ya se tienen 33 pacientes y de esos 33 pacientes, fíjense bien, solo 3 salieron ganglios positivos. ¿Qué significa eso? De las 33 pacientes, solo esas 3 pacientes se les hubiera tenido que realizar la disección completa del axilo y las otras 30 pacientes van a poder tomar la atención, van a poder tomar exámenes en ese brazo de la cirugía. Entonces, como es un manejo multidisciplinario, el ganglio centinela necesita de un médico nuclear, necesita de un cirujano y de un patólogo. Aquí les traigo gráficamente qué es lo que se realiza en el ganglio centinela. Tenemos... Este es un equipo que hace
una protección del equipo que está en contacto con esta jeringa. La jeringa es una jeringa de tuberculina y adentro, ¿verdad? Aquí es como cuantificador del tecnecio, que es el que se ocupa, y en la jeringa se pone un cc. Adentro de ese líquido se pone el tecnecio 99. Este se coloca periareolar, son 4 puntos donde se coloca, y en esos 4 puntos después se pone a una gamma cámara. Esta gamma cámara se pone el paciente en contacto con la gamma cámara, y lo que se mira es esto. Aquí están los 4 puntos donde se colocó el tecnecio 99 periareolar. Esto lo que hace es, aquí están, miren, 2 ganglios centinela, en los cuales se hace el reporte, ¿verdad? En el cual se ha migrado, se infiltra 4 puntos y se observa imágenes estáticas localizándose ganglios a los 10 minutos. ¿Qué nos dice esto? Que hubo migración. Todo esto se hace en medicina nuclear. En sala de operaciones se tiene lo que es el azul patente, si se hace con doble técnica, y una gamma sonda. Esto es como un lapicito que se coloca a nivel de la axila. Aquí se mira una cuantificación. Ya vamos a ver un video en el cual se cuantifica cuánto de tecnecio tenemos a nivel axilar. Ahí se está haciendo la colocación del azul patente periareolar, 4 puntos, un masaje en la mama. Igual se hace masaje al momento de la preasepsia quirúrgica. Está acá como marcados los puntos en los cuales se puso el azul patente. Y posteriormente, esta es la mama y esta es la axila, una incisión más o menos de 2 centímetros, y ahí podemos ver una nodulación, ganglio centinela, en la cual se está cuantificando este ganglio, que es el que podría estar positivo, y posteriormente se reporta como ya sea caliente, si tiene tecnecio 99, azul, si solamente tiene el azul, o con ambas técnicas, o se reporta que es negativo. Estas son las 2 muestras, los 2 ganglios que se miraban por medio de imagen, se resecaron y se mandan al patólogo. El patólogo hace resección, ¿verdad?, del ganglio. Si es menor de 5.5 centímetros, hace 2 cortes, y si es mayor, pues hace los cortes respectivos hasta 3. Ahí está haciendo la impronta, se coloca hematoxilina de oxina y luego lo mira al microscopio. Al microscopio se mira si es positivo o si es negativo, si hay lesiones a nivel del ganglio, y pues en este caso pues salió negativo. Esto es lo que estamos haciendo a nivel ya de aquí del país. Tenemos una lesión de menos de 1 centímetro, ¿verdad?, en el cuadrante externo de la mama izquierda. Ahí se fijan en el tercio medio, con un diagnóstico inicial con biopsia con aguja gruesa. Se le colocó casi 3 milicuris y se vio que había migrado. Se observa migración de radiotrazador al ganglio centinela. Este es un PET scan, nos da profundidad y localización del ganglio. Y aquí se puede ver, mira, aquí está la flechita, aquí está el ganglio, aquí está el ganglio, aquí está el ganglio, aquí está el ganglio. A nivel de nivel 1 o nivel 2 axilar. Y aquí tenemos nosotros no utilizamos la doble técnica, solo utilizamos el tecnecio. El tecnecio no tiene color, solamente se detecta por medio de la gamma sonda. Marcamos primero la mama y reporta X cantidad de radiación, y después marcamos la axila. La diferencia entre el sitio primario de la mama a nivel periareolar con la axila debe de ser como mínimo del 10%. Si no cumple esa característica, no es el ganglio centinela. Aquí ya se detectó, y posteriormente vamos a ver cómo se realiza. Ahí tenemos el ganglio, ¿verdad? Y media vez lo detectamos, la gamma sonda, ¿verdad?, está conectada a esto, mira el nivel de lo que es la radiación. Ahí tenemos que mide 5000, ¿verdad? Y este debería medir 500 como mínimo. Ahí pasamos o sobrepasamos el 10%, medía 879, entonces estamos seguros de que ese es el ganglio centinela. Ahí procedemos a la localización y solo se quita ese ganglio, ¿verdad? Se mide in vivo, ahí en la axila, y se mide ex vivo. ¿Para qué? Para que anotarlo, confirmarlo
Y con eso pues estamos 100% seguros que el ganglio centinela que se envió es el que nos va a decir si hay afectación a nivel axilar o no. Ahí se quita el ganglio. Y se mide ex vivo. Efectivamente, ya lo vamos a ver, mide más del 10%. Esta paciente midió casi el 25% a nivel de lo que es la gamma sonda. Ahí estamos cuantificando y si se fija, ya no midió 879, sino que 1900. Prácticamente mucho mayor, ¿verdad? La cuestión de la captación del ganglio. Y esta es la paciente, una pequeña incisión con su cuadrantectomía y una paciente que actualmente pues está súper bien. No todo es color rosa. Hay pacientes que llegan con esta enfermedad, pero también a ellas les podemos dar una solución. Ya se está realizando, ¿verdad? TRAMP, que es quitar lo que es el tejido a nivel de la pancita, ¿verdad? Y esto subirlo a la mama y hacer la reconstrucción. O, ¿verdad? Este es otro TRAMP, ¿verdad? Esto se hace con microcirugía. O a sacar, ¿verdad? El músculo dorsal ancho, ponerlo a nivel de la mama y la paciente pues también tiene el beneficio de tener su mama de estéticamente verse bien. La quimioterapia, como les mencioné, 1970, todas las pacientes recibían este tipo de quimioterapia, taxanos todavía 1990, pero hasta acá no se sabía del perfil molecular. No dependía tanto de la quimio, sino que no sabíamos del perfil molecular. Y también la quimioterapia hemos tenido para los manejos paliativos, pastillitas tomaditas para el paciente, mejorar la sobrevida de la paciente y la calidad de vida. Y ahí tenemos que, media vez sabemos qué tipo de luminal, así es el tipo de quimioterapia que le conviene, desde medicamentos tomaditos hasta anticuerpos monoclonales. El único pero todavía es el triple negativo. Y acá se vio, las pacientes que recibían antraciclinos tenían mejor sobrevida de las que no recibían, o los que se mencionaba con taxano y antraciclos tenían mejores sobrevida de las que no recibían, o en aquellos casos que vemos enfermedades ulceradas que no se les tenía que darles, y con la quimioterapia se podía reducir el tumor y luego someterlas a un procedimiento quirúrgico. Los bloqueadores hormonales, ya tenemos, tamoxifeno, ¿verdad? Y los inhibidores de aromatasa. Actualmente son los dos medicamentos que podemos utilizar. Uno los utilizamos en la premenopáusica, que es el tamoxifeno, y los posmenopáusicas, que utilizamos los inhibidores de aromatasa. Medicina basada en la evidencia, tamoxifeno por 5 años redujo en mucho la sobrevida de las pacientes que no recibían tamoxifeno, probadísimo. Y las muertes también las reducía, ¿verdad? Pero a nivel del 2000 se empezó a hacer y se descubrió que había uno que no era de los perfiles anteriores, sino que era el factor de crecimiento epidérmico, y es el boom que tenemos actualmente, pero la cuestión es el costo del medicamento. Son medicamentos muy costosos. A una paciente, una dosis de un medicamento básico, digámoslo así, que es el trastuzumab, cuesta alrededor de $2.500 por dosis y necesita 18 dosis. Entonces, a partir del 2000 se han descubierto muchos otros medicamentos y si se fijan, la cirugía ya no evolucionó, pero sí los medicamentos quimioterapéuticos. Todos estos son anticuerpos monoclonales. Y ahí tenemos los HER2 que a los 2 meses recurrían. Al usar el trastuzumab, miren, tenían mejor sobrevida que las que no recibían. Bastante significativo, y este fue uno de los estandartes en los cuales pues, los pacientes con HER2 positivos tenían mejor o tenían una sobrevida casi similar a los que exponían los receptores hormonales positivos.
Y los triples negativos es el dolor de cabeza actualmente. Este triple negativo actualmente se ha subdividido en 6 otros tipos y cada uno de ellos necesita un tipo de tratamiento específico, pero los tratamientos son excesivamente costosos, $8,000, $10,000, cosa que no, por sesión, cosa que no es desde el punto de vista de salud sostenible. Y la radioterapia, que tiene de la mano con los manejos conservadores. Antes sucedía esto, las pacientes recibían radiación y hacían una neumonitis, se complicaban, el corazón tenía una insuficiencia cardíaca, pero porque la planeación se hacía con radiografías, o sea, una radiografía simple. Media vez fue evolucionando, la tomografía dice hasta dónde llega la radiación y evitar los efectos secundarios. Y ahí tenemos los que le mencionaba. Si nosotros vamos a hacer un manejo conservador, obligatoriamente tiene que ir precedida de radioterapia. Si solo se hace un manejo conservador sin radioterapia, el riesgo de recurrencia es bastante alto. Y el riesgo de muerte también, ¿verdad? Aquí, tras mastectomía, ¿verdad? También redujo con la radioterapia. Entonces es un manejo que va a depender de lo siguiente: tumores mayores de 5 centímetros, radioterapia. Ganglios más de 3, radioterapia. Manejos conservadores, radioterapia. Y por último, este es un estudio recientemente publicado en el cual vemos que cada vez los medicamentos van surgiendo, pero el costo es bastante alto. Y se hizo un estudio con los ganglios negativos. Fíjense bien. Dijimos que en el 2000 se iniciaron todos los estudios de saber si las pacientes con ganglios negativos necesitaban o no necesitaban quimioterapia. Y a nivel del 2015 se dieron los primeros resultados, en los cuales se les hacía este oncotype que se hace en el tejido, lo podía catalogar a los pacientes en alto riesgo o bajo riesgo y riesgo intermedio. Eso en base a una tabla que ellos tienen. Usted se manda el tejido y le mandan una hojita en la cual dice pacientes de alto riesgo o bajo riesgo. Las de alto riesgo obligatoriamente tienen que recibir quimioterapia aunque tengan los ganglios negativos, pero los de bajo riesgo no necesitan de quimioterapia. Únicamente se les va a dar su bloqueo hormonal, ya sea con tamoxifeno o con los inhibidores de aromatasa. Pero existía un grupo de riesgo intermedio que el resultado era entre 11 y 25, que no se sabía si a esta paciente se le tenía que dar tratamiento. Y se siguió corriendo todos los estudios y en el 2018, hoy en julio, se determinó y pues es lo que da una esperanza, ¿verdad? Como empecé la charla, es una esperanza en la cual probablemente el 70%, según estos resultados, de las pacientes no se van a beneficiar de quimioterapia. Ganglios negativos, recordando, vuelvo a hacer la inferencia en el dato. Debemos de detectar a la paciente en etapas tempranas, en etapas que no se palpan, porque le podemos hacer un beneficio de que de 10 pacientes diagnosticadas, 7 no reciban quimioterapia. Al final, esto es lo que les traía, un mensaje de esperanza. No hay que tenerle miedo a la enfermedad, porque cada vez se va viendo que si lo detectamos temprano, ni siquiera va a necesitar esos otros medicamentos que son de alto costo. Muchas gracias por su atención.